Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por dispensarnos del poder ingresar allí donde usted nos sintoniza. Probablemente su hogar, probablemente el descanso de su hogar. Quién sabe también, ¿por qué no?, en una oficina, un lugar de trabajo. Allí nos permite usted el privilegio nuestro de estar junto a usted y proponerle un programa que busca hacer reflexión en torno a cosas que Dios nos enseña, pero aterrizarlas en el plano práctico con la realidad que el país está experimentando. A veces no solo el país, nos vamos más allá de las fronteras con ejemplos que son ilustrativos. Y este es el objetivo del programa. En algún momento a algunas personas le ha causado extrañeza el estilo de este programa en el medio de un canal conocido, porque lo es, cristiano, en donde existe gente maravillosa que también en algunas otras áreas procura hacer lo mismo: la psicología, la ayuda social, la consejería familiar, en fin, también prodigiosos hombres y mujeres de Dios que enseñan los principios bíblicos, los contenidos de la Biblia. Este programa es otro de una naturaleza diferente, y una persona nos comentaba y nos decía hace poco: oiga, a mí la primera vez que vi el programa me cogió totalmente de nuevo, me descuadró. Pero ahora que le he venido dando seguimiento, ahora entiendo lo que ustedes están proponiendo hacerse. Y en realidad sí, aquí nuestro objetivo no es hablar mal de nadie, porque la verdad no es nuestro estilo de vida, ya que somos cristianos. Nuestro estilo es hablar claro, bien, como dice el versículo. La verdad nos hace libres cuando hablamos claro, cuando buscamos ser objetivos, no apasionados a favor o en contra de nadie. Cuando hablamos la verdad y el Señor Jesús guía nuestro razonamiento con los contenidos de este maravilloso libro que es su santa palabra, la Biblia, en ese momento creo que todos podemos razonar, meditar, cavilar y dejarnos ciertas preocupaciones que nos dejarán con la inquietud de qué es lo que Dios nos quiso decir a través de su santa palabra con las realidades ecuatorianas. Así que propongo esto, y para ello yo quiero invocar un principio rector de este y de otros programas, pero pongámosle más claro, un principio rector de lo que vamos a analizar el día de hoy y lo que digamos en torno a los sucesos nacionales respecto de personajes que actúan en la actualidad política o en la actualidad social del Ecuador. Estos principios están contenidos en el libro de Proverbios de la Biblia, capítulo 9, versículos del 7 al 12, cuando Dios, hablando a través de su palabra, miren ustedes lo que dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Es verdad, queridos amigos, es cierto, es un riesgo hablar claro, aún en un canal probadamente cristiano y aún con intenciones probadamente sinceras, como tratamos de hacer este espacio del canal. Nos acarrea el riesgo de que cuando hablemos a personas que se sienten asediadas por las realidades que han provocado, cuando esa mentalidad de escarnecedor se siente tocada, no lo dudo, van a reaccionar en contra de las opiniones que aquí se viertan. Y como lo dice la Biblia, el que reprende al impío se atrae mancha. Pero en cambio, vean ustedes, el consejo bíblico: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Qué importante conocer esto. ¿Alguien quiere ser sabio? Un político que nos esté sintonizando, un dirigente laboral, un dirigente gremial, una persona que está haciendo acción social en este país. ¿Quiere ser sabio? Mire usted lo que dice este libro de Proverbios en el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo Dios, ¿entiende?, es la inteligencia. Y ahora viene Dios a hablar directamente cuando dice: porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, lo pagarás tú solo.
Qué importantes principios. Realmente yo quisiera dar una conferencia a algún partido político o grupos de políticos independientes y decirles, señores, si ustedes quieren entrar en la vida política del país, comiencen leyendo este capítulo 9 del versículo de Proverbios. Porque miren ustedes lo que dice. A ver, lo voy a aterrizar en un ejemplo práctico, ¿ya? El señor presidente de la República ha manifestado que él quisiera proponer su candidatura para una nueva elección que le daría un periodo nuevo, 0 kilómetros, para ser presidente de la República. Quiere hacerlo eso, pero hoy ya es presidente de la República. Lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por mí, la sabiduría, por mí se aumentarán tus días y años de vida. Podemos decirlo, años de vida y actividad política se te añadirán por la sabiduría. Entonces, lo que hay que buscar, y este es el primer consejo para nuestros líderes nacionales, es busquen la sabiduría, la que va a aumentar sus días al frente de la tarea, porque si la cumplen bien, la gente le va a decir, adelante, lo reelegimos, lo volvemos a postular. Sí. Cumplan su tarea sabiamente, no como quiera. Hoy vamos a analizar algunos temas en donde la sabiduría es lo que menos existe. Así como algunas gentes suelen decir, y con algún sentido de broma, suelen decir que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues resulta que a veces en política la sabiduría, ¿cuál sabiduría? La que viene de los libros, los títulos académicos, los posgrados, los doctorados obtenidos en otras universidades del mundo. No, eso no sirve. Algo sirve para entender el quehacer diario, las herramientas del día a día de las cosas. Yo tengo varios de ellos, obtenidos, como lo comentábamos hace poco con nuestro productor Rubén Darío, obtenidos en una de las mejores universidades del mundo, cierto, pero ¿saben para qué me sirvió en la vida? Para nada. Mientras yo no tuve sabiduría para agregar al conocimiento, no me sirvió para nada, probablemente para tener un éxito material que casi me lleva al suicidio, porque no entendía la forma de ser feliz a pesar del éxito material. Y ahí es cuando vino el Dios sabio que rescató mi vida, y por eso soy cristiano, y por eso estoy aquí hablando de esos temas, porque lo conozco. La sabiduría divorciada de la obediencia, del amor a Dios, el respeto a lo que Dios quiere que hagamos, no existe. Simplemente eso, cualquier cosa podrá ser, pero sabiduría no lo es. El principio de la sabiduría es respetar lo que Dios quiere. ¿Y cómo se respeta lo que Dios quiere? Conociendo lo que Dios quiere. El conocimiento, la sabiduría viene por el conocimiento de lo que Dios ha dicho, cómo tiene que actuar el hombre sencillo, el hombre un poco más importante, el líder, porque la Biblia fue escrita, los profetas hablaron para reyes, no solamente para los pueblos. Y ese es el objetivo de este canal, de este programa en concreto. Así que vamos a hacer un análisis a la luz de estos principios que hemos lanzado como luz por delante para entender lo que vamos a hablar, por ejemplo, a propósito de noticias como la siguiente. Ustedes todos habrán seguido en algo y conocen algo lo que ocurrió, un escándalo político-administrativo en torno a un proyecto de una empresa fundada hace muchos años, de la cual resultó ser accionista mayoritaria la esposa del presidente de la República, que intentó construir un proyecto turístico en Olón, ese hermoso balneario de la provincia de Santa Elena. Veamos algo al respecto y luego una segunda noticia cortesía de Ecuavisa. La transformación de Olón en la última década ha sido vertiginosa. Esta comuna de la parroquia Manglar Alto en Santa Elena ya no tiene en la pesca su principal ingreso. Hoy es el turismo, sobre todo residencial. Los 4 kilómetros de playa y el clima atrajeron a extranjeros y nacionales con capacidad económica para invertir. Compraron grandes terrenos a los colonos y convirtieron casas rústicas o haciendas en hoteles, restaurantes y urbanizaciones cerca de la playa. En 2014, en Olón, poco más del 5% de sus 5.000 hectáreas tenían construcciones, pero ahora supera el 30%. El crecimiento que ha tenido Olón es uno de los más significativos de la provincia de Santa Elena en los últimos años realmente.
Según el municipio de Santa Elena, en la comuna hay 5.000 habitantes locales, 500 extranjeros y una población flotante de 8.000 personas que llegan los fines de semana y feriados. Un crecimiento del 40% en 10 años. Antes solo había cabañas en la arena, pero hoy hay más de 170 establecimientos entre hoteles, hostales, restaurantes y conjuntos residenciales. Proyectos que son de entre 30, 40, 50 millones de dólares, a veces es más inclusive. El 40% de las inversiones son de extranjeros, que apuntan a los ecuatorianos, estadounidenses, canadienses y europeos, que pueden pagar casas o terrenos, cuyo costo puede ir desde los $50.000 hasta los $500.000, desde apartamentos de 150 metros cuadrados hasta casas completas de 1.500 metros cuadrados o más, con 4 habitaciones, piscinas, canchas y más instalaciones destinadas al descanso, que tienen gran demanda, de ahí el interés de crear más proyectos inmobiliarios. El nacional que se fue a vivir lejos y ahora tiene tal vez un poco de dinero para invertir, entonces busca algo un poco como que le pueda generar alguna rentabilidad tal vez. En Olón hay más de 200 alojamientos temporales, pero también otros de alquiler a largo plazo, que van desde los $1.000 mensuales. Por eso, los extranjeros siguen invirtiendo. La mayoría son retirados. Si uno lo piensa, esta gente tiene sus buenas jubilaciones y todo ese dinero se invierte acá en Olón. En el municipio de Santa Elena hay proyectos inmobiliarios que están a la espera de aprobación para que se ejecuten en Olón. Ustedes pudieron apreciar, queridos amigos, en las tomas panorámicas y en las aéreas que esta primera noticia nos da, pudieron apreciar que lo que antes fue unas pocas cabañas para unos pocos turistas al borde de la playa, como lo dice, en la arena casi. Unas pocas cabañas en un pueblo de pescadores, al 100% de pescadores, con el paso del tiempo, debido a la belleza de esa playa, la belleza del panorama, el clima benéfico, se fue transformando en un centro turístico de altísima gama. Inversiones gigantes, ustedes oyeron, inversiones millonarias, y bien hechas, por cierto, porque no es ese turismo baratier de mochila. No estoy denigrando al turismo de mochila, yo mismo lo he hecho muchísimo, muchísimo, pero no es ese turismo de preocupación, por decirlo más claramente. No es ese turismo ordinario, lleno de conflictos, consumo de licor, alcohol, droga, quién sabe. No, este es un turismo diferente con inversiones urbanísticas muy, muy importantes. Sin embargo, a poco de días atrás, ocurre que esa compañía de la cual resultó ser la primera dama, Lavinia Balbonesi, resultó ser accionista mayoritaria, quiso continuar con el proyecto para el cual compraron un terreno que engloba, y está en la mitad, a un pequeño estero de casi de playa. No llega a entrar directamente al mar, en las tomas aéreas es evidente eso, sino que se queda como si fuera una gran piscina natural, en donde a los costados hay un poco de vegetación. Quieren construir ese proyecto hotelero y de pronto surge el petardo. Surge el problema, los reclamos, las discusiones, que la ministra del Ambiente forzó la marcha para dar los permisos, que esto es un bosque protector, etcétera, etcétera. Hagamos algo. ¿Qué tal si vemos una segunda noticia respecto de el entrabamiento del conflicto, cortesía de Ecuavisa, en torno a si hubieron o no hubieron permisos para construir el proyecto, que a la final, ya sabemos, se dijo no se va a construir. Ahí se quedó. Tanto lío, ahí se quedó. Pero veamos cómo se trabó el problema con esta noticia, cortesía de Ecuavisa. 5 de los 9 asambleístas que integran la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional llegaron la mañana de este lunes a la parroquia Olón de Santa Elena para sesionar. Autoridades locales respondieron sus preguntas sobre el proyecto inmobiliario de la empresa Vinacin, cuya accionista mayoritaria es la primera dama Lavinia Balbonesi. La alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, señaló que los terrenos en donde se iba a sentar el proyecto fueron adquiridos por la compañía en 1980 y que el Cabildo nunca otorgó permisos de construcción ni el aval para el cerramiento del terreno, un requisito previo.
Y según la verificación que hizo el Departamento de Ambiente del municipio de Santa Elena, indicaba que la zona era un área natural protegida. El esterillo está dentro de los predios justamente de la compañía Vinacin. La alcaldesa afirmó que Vinacin solicitó el permiso para levantar el cerramiento del terreno en julio de 2023 y ante la respuesta negativa volvió a pedirlo el 12 de enero de este año, adjuntando el registro del Ministerio de Ambiente, otorgado el 2 de diciembre, 9 días después de que Sade Fritzsche fue posesionada como ministra. Pese a ello, el Cabildo solicitó remediaciones ambientales en el esterillo, que no se cumplieron y no dieron su aprobación. Con el permiso del Ministerio del Ambiente, indicando que esa no era un área natural protegida y que tenían un permiso del Ministerio para hacer una recuperación del predio. ¿Cómo es que comenzaron a talar el bosque sin tener el permiso de construcción correspondiente, compañeros? Vinacin en un comunicado aseguró que decidió suspender el proyecto inmobiliario y que harían el cerramiento del terreno. Sin embargo, la alcaldesa de Santa Elena señaló que no lo podrán realizar, pues siguen sin los permisos. 4 de los 5 legisladores que participaron de la sesión son de la Revolución Ciudadana y la quinta es de Pachacutic. Interesante cómo el periodista hace una precisión con un cierto condumio. 4 de los 5 asambleístas que sí fueron. La comisión es de 9. Solo fueron 5. 4 de la Revolución Ciudadana y 1 de Pachacutic. Interesante porque también nos da la pista de algo. A ver, hablemos y analicemos la noticia como deben analizarse las cosas, con ecuanimidad. Yo aprendí algo cuando tuve la ocasión de ser formado en ciencias políticas. Aprendí algo de quien fue mi director de estudio, el entonces director también del periódico, uno de los 4 periódicos más importantes del mundo, Le Monde, El Mundo, que se edita en Francia. Y en ese momento también asesor político principal del presidente francés François Mitterrand. Él fue mi profesor, ni más ni menos. Y él me enseñó un principio de que cuando yo quiero entender bien las realidades tengo que profundizar en la información. No puedo quedarme en la que me dan ciertos medios. Tengo que ir a lo profundo. Tengo que examinar detalle a detalle. Y me enseñó con un cuerazo académico elegante cuando un día dijo, ¿no encontraron la información que yo dije que había sobre tal tema? Claro, porque ustedes buscaron en todas las fuentes tradicionales, pero resulta que la información está en esta revista, que ninguno de ustedes le gustaría siquiera comprar, peor abrir. Ahí estaba la información política que nuestro profesor había requerido 2 meses antes y nadie la encontró. Él nos enseñó a escarbar, a buscar. Y con esta noticia, la del tema de Olón, yo he escarbado y créanme, podría mostrarles en mi celular cómo he tomado fotos de todos los canales de televisión que han reportado el tema de Olón, haciendo fotos para hacer el examen del lugar del conflicto. Un esterillo, aquí el mar, aquí poco atrás, pocos metros, serán 100 metros, 120 exagerando, la carretera, desde que comienza el terreno cerca del mar, la parte de atrás la carretera. De lado, una pequeña vegetación, que es la que comenzaron a cortar y reventó el problema. Una pequeña vegetación. Se habló, más bien dicho, de un bosque protector. Yo me puse a contar y hacía. De un lado, si encontraba un árbol, a la derecha, si encontraba una casa, a la izquierda. El número de casas superaba largamente a los árboles. Si algún día fue bosque, hoy no lo es. Hoy es un centro urbanístico en donde, por supuesto que como todo centro urbanístico, hay que saber armonizar la naturaleza con las virtudes de la vivienda, del desarrollo urbano de los hombres. Es cuestión de armonía, no es cuestión de exclusión. Aquí no me corto una hierba porque aquí no puede entrar jamás una casa. Por favor, cuando usted tiene, y lo vieron en la información, ¿vieron las noticias del Panorama? Yo bromeaba con un periodista que me dio la razón, un periodista a nivel nacional, y me dijo, tienes razón, Carlos. Bromeaba y le decía, en ese sitio hay menos árboles que en un parque infantil, en ese lugar, el lugar del conflicto. Pero entonces,
Cuando uno hace eso, uno tiene que darse cuenta que detrás de esto comienzan a moverse fuerzas e intereses. ¿Ya? Por eso yo les hice notar la observación inteligente del periodista de esta última nota que nos hemos deleitado viéndola, la hemos examinado, Luis Alfredo Zúñiga, que dice, de la comisión solo 5 fueron, son mucho más, solo 5 fueron, 4 correístas y 1 de Pachacuti. Es decir, la conclusión de esa sesión era evidente que estaba sesgada. Para bien o para mal, pero estaba sesgada. ¿Por qué? Porque no fue amplia, no fue plural. No hubo otra opinión que pueda balancear las cosas. ¿De acuerdo? Lo que significa, y lo comento porque este es mi sentir, de que, conclusión número 1, que mal manejado el problema por parte del presidente de la República y de su equipo de asesores. ¿Por qué? Si ingenuamente la empresa de su esposa quiso avanzar el proyecto de construcción sin permisos en un momento determinado, todo lo que tenía que decir era, ups, tiene toda la razón, hay que obtener los permisos, suspendemos un poco, si ha habido algún malentendido, lo vamos a remediar, que el ministerio, que la alcaldía de Santa Elena, todo en orden, porque aquí nadie tiene por qué sospechar de que estamos tratando de sacar un provecho indebido. Con una sola frase de estas, liquidado el problema. Pero claro, metiendo leña al fuego, comenzaron a aparecer algunas fuerzas. Y yo le comentaba a nuestro productor, Rubén Darío, le comentaba que en una noticia que salió, una en un canal, y la misma noticia o el mismo momento de noticia en otro canal, en el un canal se presentaba un joven a nombre de la gente de Olón y que exigía en la Corte Constitucional que la Corte Constitucional salga por sus fueros y defienda el manglar. Que yo sepa, allí no se ve, y no se ve en ninguna de las tomas de ninguno de los canales, de ninguno de los medios, se ve un bosque de manglar. Probablemente sí hay un poco de manglar y hay que cuidarlo. Todo en equilibrio. Yo la sabiduría, dice el libro de Proverbios de la Biblia, yo la sabiduría habito con la cordura, con la sensatez, con la ecuanimidad, con el buen juicio, con la tranquilidad para analizar las cosas. Y dice, yo la sabiduría habito con la cordura y oigo la ciencia de los consejos. Ya lo revisamos al principio. Critica, juzga, habla respecto de lo que un escarnecedor hace y vas a tener un montón de detractores que te van a decir, como acostumbran en las redes sociales, a decir hasta de lo que se va a morir la 4ª generación. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Y si decir lo que vamos a decir o lo que estamos diciendo en este programa nos acarrea afrenta, bienvenida a la afrenta. Pero lo que no podemos dejar de comentar es que la falta de sabiduría de todo el mundo en este problema, los unos para no reconocer que hay que aclarar las cosas a tiempo y no quedarse callado y dejar que el tema prospere y después ingobernable. Los otros para entender que el show que han levantado en contra de un proyecto turístico de inversión en una zona visible para el resto del mundo, como es Olón, y ustedes ven, inversionistas de Chile, inversionistas de otros lugares del mundo, el show que han levantado en contra de la inversión turística es exactamente el mismo show que levantaron otros en el Yasuní en contra de la inversión petrolera y es el mismo síntoma del show que levantaron otros en otras regiones del país en contra de la inversión en minería. Y en los 3 temas, el mismo común denominador, pretexto para levantar problema, se llama la preservación de la naturaleza. Claro, por ahí también aparecieron ya otros individuos muy conocidos, como aquel ex juez constitucional que hablaba de que no hay que asustar a las mariposas del Yasuní, que la gente tiene derecho a no tomar agua potable en esa zona. ¿Por qué? Porque ellos son naturales y el agua potable podría causar... ¡Por favor! Estamos viviendo en pleno siglo XXI en donde el bien que se va gestando, la bondad de los descubrimientos técnicos, científicos, tecnológicos, debería entrar para suscitar que este Ecuador tan rico, como ricos son sus recursos naturales, se levante, prospere. Pero no, la ecología del pretexto
de la cual viven algunas gentes porque viven de lo que les mandan del exterior, les mandan sus sueldos, sus salarios del exterior para, supuestamente, y creo que algunos lo hacen de buena fe, no hay cómo negarlo, algunos, pero hay otros que el pretexto es levantar problema en cada lugar en donde con un poco de sabiduría, con un poco de ecuanimidad, con un poco de inteligencia podría llegarse a conciliar las posiciones y el beneficio sería para todos. Yo decía, el show que acaban de levantar en Olón, ¿no lo vio usted, querido televidente, que lo sintonizó ahora en este canal con las noticias de cortesía o lo sintonizó en otro canal a nivel nacional? El show lo vieron en el exterior, queridos amigos. Y cuando lo ven en el exterior, los inversionistas potenciales van a decir, en Ecuador, ir a meter dinero en la minería para que se levanten unos cuantos y no dejen pasar ni a la policía y haya disparos y no se puede hacer nada. O en la inversión petrolera a la vuelta de años, cuando ya gastó el propio país de su propia plata, ni siquiera de los inversores extranjeros, gastó más de 1.200 millones en una infraestructura de primera línea de modernidad que no afecta a la naturaleza y de pronto, consulta popular, referéndum, listo, se acabó, a desarmar todo y a botarlo como chatarra. Invertir en un país en donde las reglas no están claras y la señora de Santa Elena dice que no hay permisos ni para construir el cerramiento del terreno, por favor. Y sí es cierto que hay que sacar permisos para construir el cerramiento del terreno, pero entonces no es forma la de presentarlo de esta manera, porque el inversionista potencial ve en el Ecuador un país caótico, un país ingobernable. Y ahí es cuando viene la aplicación de un principio que está en el libro de Gálatas del Nuevo Testamento en la Biblia, cuando Dios nos enseña no solamente para la convivencia de las iglesias, en los templos, entre cristianos, no, nos está enseñando a todos, porque la Biblia está abierta para que la lea ya el que es cristiano y luego también el que no es cristiano. La Biblia es un libro de sabiduría que llama a todos los hombres, que convoca a todos los hombres para que aprendamos eso, pues precisamente sabiduría. Y Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y yo diría, mirad también que no os destruyáis unos y otros, que podría ser una traducción mucho más clara en un momento determinado. ¿Y saben por qué lo digo? Porque así como hacemos shows y espectáculos que el mundo lo ve, y lo ve con tristeza y vergüenza, y por otro lado ve a un presidente de la República dando vueltas en Europa, invitando a que la inversión extranjera venga al Ecuador. Cuando esos inversionistas prenden un canal internacional y ven que en el Ecuador ni al presidente de la República le respetan, puede estar equivocado. Y puede estar bien equivocado, pero resulta que no podemos perder la línea de respeto unos con otros, porque nos estaríamos mordiendo. Nos estamos mordiendo los unos a los otros y el tema que la Biblia nos advierte es que mordiéndonos unos a los otros, disputando, peleando, pretextando cualquier cosa para estorbar, para maldecir, para hablar mal, para sospechar que la ministra hizo picardías, para que el presidente, la primera dama, etcétera, etcétera. Sospechar y mordernos los unos a los otros, la Biblia nos advierte, terminará haciendo que nos destruyamos unos y otros, es decir, todos. ¿Quieren ver la prueba? Vean ustedes, cortesía de Teleamazonas, algo que aquí en el Ecuador acaba de suceder y que el ministro de ramo, encargado por cierto, afrontó y manifestó a la opinión pública. Gracias a Teleamazonas por su amable nota. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció este jueves cuánto le costará al Estado ecuatoriano cumplir con la compensación equivalente a una rebaja del 50% a favor de los usuarios residenciales del Servicio Público de Energía Eléctrica, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 260. Alrededor de 40 millones de dólares. El ministro de Energía encargado aseguró que existe un sistema de compensación que se está implementando entre las empresas eléctricas distribuidoras
distribuidoras, el mismo que se comunicará oportunamente. Este mes ya estamos arrancando, yo creo que a finales de la próxima semana ya estaría todo el mecanismo establecido. El decreto establece un plazo de 20 días para que las entidades del sector eléctrico cumplan con lo dispuesto. Y una vez completados los procesos, se gestionará la obtención del dictamen favorable por parte del Ministerio de Economía para que los montos de compensación sean cubiertos por el Estado y transferidos a las empresas eléctricas distribuidoras. Este decreto fue emitido 23 días después de que el presidente Daniel Noboa anunciara que cubriría el 50% de las planillas de energía eléctrica de abril. De acuerdo al ministro de Energía encargado, esta disposición del presidente no se pudo cumplir inmediatamente, porque primero había que subsanar ciertos temas legales, y es que la Constitución establece al Estado como el único responsable del suministro eléctrico. Por lo tanto, las medidas que tome el gobierno no pueden atentar a la estabilidad económica de las empresas públicas. Si alguien decide que debe de reducirse una tarifa y se lo hace de una forma no técnica, o se genera una compensación de una manera no técnica, por supuesto, el balance de esta empresa, que tiene que contabilizar el costo de generación, distribución, puede llevar a que la empresa no sea viable. Tal como ocurrió con la extinta Inesel en el año 90, una mala decisión sin sustento técnico de las autoridades de turno terminó quebrando a esta exempresa eléctrica. Y es grave, es muy grave, y considero que hacer como se ha dicho que se va a hacer, simplemente 50% de rebaja en la planilla del próximo mes. Es decir, si pongamos una cifra fácil, si este mes me salió mi planilla por $100, es solo consumo eléctrico, impuestos es otra cosa, $100 solo de consumo de electricidad, fui y pagué los $100, el próximo mes la mitad de esta planilla, $50, se imputará como parte de pago de la que venga de este mes que estoy consumiendo. El problema es que, claro, si hablamos en el país de la demagogia, bravo, jefe, lo logró, muy bien, compensó a todo el mundo y todo el mundo feliz, le van a rebajar la planilla. Como esa persona que habló, experto en el área, dijo, alguien tiene que absorber esa generosidad, ese perdón. Generosidad que, por cierto, no es con plata propia, ¿no? Porque si de pronto el ministro, el presidente o quien sea, coge, saca su chequera y dice, aquí le firmo en blanco el valor del consumo nacional, 50% que yo estoy perdonando con mi chequera. Gracias, ahí sí, gracias, muchas gracias, lo hizo bien. El problema es que son recursos públicos, son dineros públicos. Y ese dinero, como 40 millones calcula el ministro, como 40 millones de perdón a todo el mundo, significa menos dinero para la gente más humilde que no tiene medicinas en los hospitales públicos, para los humildes que no tienen tratamientos médicos adecuados en los hospitales del IES, porque esos 40 millones que le perdonan a todo el mundo y todos contentos y todos felices, son 40 millones menos para pagarle al IES lo que le deben o para comprar lo que se necesita para los hospitales públicos. Entonces, queridos amigos, el verdadero problema es que seguimos en una hemorragia de demagogia, la misma que hemos vivido en los últimos 15, 16, 20 años, con los subsidios a la gasolina, en donde todos felices, tenemos una de las gasolinas más baratas del mundo, sí, pero resulta que nos hemos estado engañando. ¿Recuerdan el principio bíblico que utilizamos la semana pasada cuando dijimos, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero a la final termina con su boca llena de cascajo, de lodo, sabroso? ¡Qué lindo! Me perdonaron el 50% de la planilla, sí. Pero resulta que a la vuelta del tiempo, cuando no hay plata, ¿a quién le vamos a pasar la factura sino a nosotros mismos? Y terminamos con la boca llena de cascajo. Otro cuento. Pero antes de decir la otra parte que sí quiero comentarla, porque de pronto decir, se perdona el 50% a todo el mundo, pero
como una política que complementa otra también. Ya me voy a referir a ello, pero yo lo que quiero es que ustedes vean que si al Ecuador les sobrara la plata y sacáramos del bolsillo un fajo de billetes y dijéramos, quiero gastar toda esta plata que me sobra, regálela, pues. Perdónela. Como no hay Contraloría que controle a tiempo, ahora debería estar ese organismo de control diciendo, a ver, un momento, se trata de recursos públicos, usted trata de compensar. ¿A quién? ¿A cuento de qué? ¿Es al público? Perfecto. ¿Cuál fue el daño para que usted compense ese valor del daño con recursos públicos y subsane una ineficiencia? ¿Cuál fue? ¿Está técnicamente medido? ¿Está técnicamente reclamado? ¿Hay alguna autoridad relevante, como pueden ser algunas, que digan el daño suma 40 millones en total para la colectividad, por lo tanto, reembolse esos 40 millones a través de un perdón en la planilla siguiente? No hay nada de eso. Es simplemente decir, tranquilos, los apagones, sí, el próximo mes vamos a rebajar el 50% de la planilla. Si estuviéramos en un país en donde nos sobra la plata, en donde la caja fiscal le sale así como cuando se riega la leche que se calentó demasiado y comienza a desbordarse de la olla, y si así salieran los billetes del Ministerio de Finanzas, de pronto, a pesar de eso, son recursos públicos y habría que hacerlo debidamente y técnicamente. Pero resulta que como en este país la olla, casi no hay leche, por ponerlo el mismo ejemplo, casi no hay leche. ¿Quieren ver una nota? Cortesía de Ecuavisa a propósito de la posición del Ecuador en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Vean esto que se le pasó a muchos. De 193 Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas, Ecuador, Afganistán y Venezuela son los únicos que no pueden votar en la Asamblea General. Son países morosos. La ONU emitió un listado en enero en el que pidió a 10 países cancelar un monto mínimo para recuperar este derecho. 7 cumplieron con sus obligaciones hasta marzo. Ecuador no lo hizo, pese a que la canciller Gabriela Sommerfield, que cumple una agenda oficial con el presidente Daniel Noboa en Europa, dijo entonces que se iban a hacer abonos parciales. Según el estado de contribuciones de la ONU, actualizado hasta abril, la deuda de Ecuador es de $11.756.000. Para recuperar el derecho al voto no debe pagar todo. Solo necesita 1,9 millones. La deuda corresponde a las cuotas para el presupuesto ordinario de la ONU, las operaciones de mantenimiento de la paz y el aporte a los tribunales internacionales. Ecuavisa consultó a la Cancillería y al embajador de Ecuador ante la ONU, José de la Gasca. No tuvo respuesta. Televistazo supo que en la votación de la Asamblea de la ONU el viernes pasado, en la que se aprobó dar mayores derechos a Palestina, Ecuador sí tuvo un representante, pero no pudo votar. Así lo refleja el sistema oficial donde se registran las intervenciones. Allí se observa que los países de América sí votaron a favor, en contra o se abstuvieron. Y no solo con la selección de fútbol, por favor, porque yo creo que si ponemos las cosas en su debido momento, en su debida pirámide de importancia, la selección de fútbol ciertamente no es la cúspide de todo, ¿sí? La cúspide de la importancia de una nación no está en una selección de fútbol. La cúspide está en un pueblo feliz, en un pueblo bien atendido en la salud, en un pueblo bien atendido en educación de verdad. No la que bota la plata haciendo infraestructura y no educando con propiedad, con profundidad, para que salgan bachilleres no frustrados de su ignorancia, para que todos los muchachos puedan tener al menos la posibilidad de acceder a sus universidades, para que todos sus enfermos tengan hospitales de altura. Yo conozco Costa Rica, donde me eduqué. Es impresionante. El sistema de seguridad social de Costa Rica es uno de los niveles de medicina más altos del mundo, siendo un país modesto económicamente, pequeño en Centroamérica. La grandeza de la nación no está en cuanto su selección goleó a otra. Y el honor de las naciones, obviamente, se resiente cuando aparece en el listado de países que no han pagado su cuota de participación en la ONU, que debió ser pagada de $11.756.000 aproximadamente. La ONU le dijo, vea, si no tiene, no pague todo, pero al menos pague 1.900.000 para restablecerle el derecho al voto. ¿Se acuerdan que este individuo que es el presidente de México
de quien tengo un criterio muy pobre, realmente la verdad, muy pobre. Él dijo que quería que suspendan al Ecuador en la ONU por la invasión de policía ecuatoriana a la embajada de México aquí en Quito. No necesito. Solitos nosotros nos anulamos. No hemos pagado $1.900.000 de cuotas a la ONU y ya no pudimos votar la última vez. Nos suspendieron por moroso. No necesitó México hacer gran cosa. Nuestra propia ineficiencia nos ha puesto en esa posición. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Perdono 40 millones, ¿verdad? Podemos darnos el lujo de no sacar 1.200 millones al año del Yasuní y no tenemos para pagar 1.900.000 en la ONU. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca termina llena de cascajo. Y yo diría llena y cerrada, porque en la ONU no pudimos ni hablar, tan claro como eso. Pero no solamente en ese aspecto, podemos mencionar, ¿para qué? Ya hemos analizado tantas veces el IES, la situación de los jubilados, las medicinas, pero vean ustedes cómo abarca también a otras áreas de la vida. Nuestros gloriosos deportistas, cómo se ven afectados por el manejo irresponsable de las finanzas públicas ecuatorianas. Cortesía de Teleamazonas. Miren lo que pasa con nuestros atletas olímpicos. Las Olimpiadas son en pocos días, en definitiva, en pocos días. Y nuestros atletas que tanto han luchado y se clasificaron para los Juegos Olímpicos, vean la realidad que están viviendo. 10.500 atletas de todo el mundo se darán cita en los Juegos Olímpicos de París 2024. En representación de Ecuador irá una delegación de 27 deportistas de diferentes disciplinas. Y la cuenta regresiva ha empezado, pues son menos de 80 días los que faltan para el encuentro. Una de las clasificadas es la luchadora Luisa Valverde, quien obtuvo diploma olímpico en los pasados Juegos realizados en Tokio. No ha sido un año fácil, confiesa, pues los recursos que debe recibir por formar parte del plan de alto rendimiento no han llegado. No me llegó lo correspondiente enero, febrero, marzo. Sé que el ministerio también hizo una publicación de que se había pagado a todos los deportistas los 3 meses directamente. Yo estuve esperando el siguiente día, la siguiente semana, y hasta el día de hoy no tengo mis 3 meses en mi cuenta. Entonces, le ha tocado solventar sus gastos por cuenta propia y la ayuda de la empresa privada. O estar haciendo préstamos y la plata que nos llega es para pagar ese préstamo y todo eso nos complica. Dice que el suyo no es el único caso. En redes sociales los deportistas han reclamado más de una vez que los recursos no llegan, que llegan tarde o a cuentagotas. En marzo pasado una docena de deportistas denunciaron en este video 5 meses de atraso en las asignaciones. Y hacemos un llamado al gobierno nacional. El Comité Olímpico, que hoy debe manejar los recursos de parte del Ministerio del Deporte para esta delegación, solo ha recibido una cuarta parte. Así lo dijo su presidente, Jorge Delgado. Les prometieron entregarle los recursos que se han ganado. Ellos se los merecen y no tienen por qué estar rogando por eso. El ministro del Deporte, Andrés Gushmer, se pronunció. Dice que esta asignación todavía está en curso. Para los Juegos Olímpicos de París son $642.000. El Ministerio de Economía y Finanzas seguirá transfiriendo los valores necesarios por parte del COE y que llegarán sin ningún problema mucho tiempo antes de lo que a lo mejor en Juegos Olímpicos anteriores los han recibido. En tanto que reconoce los problemas que ha tenido para pagar el incentivo a los deportistas de alto rendimiento, confirma que aunque se ha pagado a la mayoría hay algunos inconvenientes específicos todavía. En total, $1,6 millones se destinan como incentivo a 419 deportistas. En los pasados Juegos Olímpicos, Ecuador obtuvo 2 medallas de oro y 1 de plata. Histórico resultado, pero con una celebración agridulce, pues al volver al país, varios de los deportistas tricolores denunciaron problemas en la organización, falta de recursos y abandono por parte de quienes dicen solo aparecen cuando de festejar victoria se trata. En derecho se suele bromear y se utiliza una frase en lo común: a confesión de parte, relevo de prueba. Todo lo que el periodista puede decir en su nota, muy buena, está absolutamente sellado y autorizado por la confesión de parte. El ministro de Deportes, cuando dice, sí, les va a llegar. Y en estos Juegos Olímpicos les llegará un poco más antes el dinero a los deportistas de lo que otros hicieron en el pasado. Bueno, valiente consuelo. Otros se atrasaron mucho, yo también me atraso, pero yo me atraso un poquito menos que los anteriores. Lo ideal sería que hayan autoridades que digan,
a tiempo. Vean ustedes cómo cuando necesitaron los recursos, enero se pagó en febrero, primeros días de febrero, febrero se pagó primeros días de marzo y así, a tiempo, a tiempo. ¿Saben por qué no se pagó a tiempo? Porque no hay con qué. Porque estamos limpios los bolsillos. Porque se ha manejado la economía con tal irresponsabilidad. Y no lo digo solo de parte de este gobierno. Lo digo del anterior y del anterior y del anterior al anterior. Llevamos más de 20 años de malgastar los recursos públicos creyendo que siempre sobrarían y ahora la realidad del país es que estamos endeudados. Suelen decir, los ciudadanos de a pie suelen decir, hasta las patas, que es una expresión bastante fuerte pero tan real. Estamos endeudados hasta el cuello y no hay plata ni para ponerles a tiempo en el bolsillo a quienes se han esforzado años por sacar marcas, por entrenar para sacar marcas que han sido suficientes para ser invitados y convocados a los juegos más importantes en la humanidad, que se llaman los Juegos Olímpicos. ¡Qué terrible! Duele por ellos. A quienes hemos hecho deporte en alguna disciplina y que hubiéramos querido tener la oportunidad, el entrenamiento, la fuerza, la capacidad física, el diseño del cuerpo, los músculos, en fin, todo como para poder nosotros clasificar a una olimpiada, ver a otros lograrlo, es motivo de una sana envidia. Ver que otro triunfa, aplauso. Pero ver que otro triunfa y no le dan ni la plata para poder viajar en condiciones oportunas, adecuadas, enerva, molesta. Pero eso sí, 40 millones perdonamos a todos. Ahora viene mi comentario de los 40 millones. Regalar 40 millones o parecer que nos regalamos 40 millones de plata de todos, nos autorregalamos y nos autoperdonamos 40 millones, así que sí, es verdaderamente irresponsable, demagógico. Otra cosa sería si se hubiera dicho desde el principio, vamos a rebajar hasta el 50% de las facturas de este mes y probablemente, si la política es esa, de los meses venideros, para todo aquel consumidor del servicio de electricidad que a su vez haga un esfuerzo por reducir el consumo en un 5%, tanto de rebaja. Si logra 10%, tanto más de rebaja. Y si sobrepasa el 10%, tanto más de rebaja. Supongamos que el Ecuador, usted, yo, el vecino en Quito, Guayaquil, todos sumados nuestros ahorros de consumo, que lo hacemos en serio. Unos por patriotismo puro, porque lo estamos haciendo, y otros por un patriotismo mezclado con sano interés. Si lo logro, me rebajan la tarifa durante todas las planillas. Si todos sumados lográramos bajar el 20% del consumo, cuando vengan los problemas, no vamos a necesitar importar energía carísima de Colombia. Y los 40 millones que nos perdonan como premio al ahorro de cada uno de nosotros sumado, esos 40 millones es largamente menos que los 200 y pico de millones que se pagó a Colombia recientemente. ¿Se dan cuenta cómo una política pública inteligente, provoca que los resultados sean buenos y en beneficio de todos? Es decir, por un lado nos autoperdonamos de recursos públicos, pero por otro lado ahorramos muchísimo más que eso de recursos públicos. Es decir, todos terminamos ganando y contentos. En lugar de terminar contentos, 40 millones más empobrecidos. Queridos amigos, ya es hora. Por eso yo citaba el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y a continuación, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento de lo que Dios quiere, de ese Dios santo, es la inteligencia. Así se encarnan las cosas. Pero podríamos comentar muchísimo más, a la luz de la experiencia que, gracias a Dios, hemos tenido en la gestión pública. Pero hay cosas muy interesantes que han ocurrido también en estos días y opacados por la bronca del tema de Olón y por otras cosas, pasaron prácticamente desapercibidas. Vean esta nota
cortesía de Coavisa, una sentencia de la Corte o del Tribunal Contencioso Electoral aquí en Quito. Tercero, declarar al doctor Allen Rivera responsable de cometer la infracción electoral muy grave. El Tribunal Contencioso Electoral sentó otro precedente para las campañas, esta vez contra el correísmo. Sancionó a Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, con la pérdida de sus derechos de participación durante 4 años y lo multó con $22,000 que debe pagar en 3 meses. Los mismos que serían depositados en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral. El TCE consideró que cometió en 2023 una infracción electoral durante su campaña como candidato a consejero de ese organismo al permitir el auspicio de la organización política correísta. Hay una prohibición constitucional y legal para hacerlo. Allen Berbera. Para promocionarse, Vera apareció en redes sociales en videos junto al expresidente Rafael Correa, de quien fue abogado. Sobre esto, el presidente del TCE y juez ponente del caso, Fernando Muñoz, leyó otro precedente que sienta la sentencia. La propaganda realizada por redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación tradicional o no tradicional, cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe ser considerada publicidad electoral y como tal está sujeta a control por parte de los órganos de la función electoral. Este caso se originó hace un año con la denuncia del consejero Juan Esteban Guarderas. También se investigaba la responsabilidad de Marcela Aguiñaga, entonces presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, pero el juez ratificó su inocencia por falta de pruebas. La sentencia debe ser notificada a las partes por escrito para su ejecución. No vayan a creer que vengo a abogar a favor de Allen Berbera. Para nada, para nada, para nada. El Tribunal Contencioso Electoral emitió su fallo y tendrá que pagar los $22,000 de multa y queda inhabilitado para el ejercicio de sus derechos políticos por el tiempo que el tribunal ha determinado. Solamente, me queda una pregunta, y esta la lanzo públicamente y la he lanzado ya a las personas que conocen del tema electoral. Porque la circunstancia de Allen Berbera, por la cual es tan fuertemente sancionado, es exactamente la misma infracción, hasta donde yo entiendo, que cometió, por ejemplo, el alcalde de Quito. Participar en la campaña electoral siendo autoridad pública. Mi pregunta es, ¿por qué a Allen Berbera le sancionan con 4 años de inhabilidad política y $22,000 de multa, y al alcalde de Quito solo 9,000 de multa y un pida disculpas, que ya lo cumplió? La proporcionalidad de las penas. Al mismo nivel de infracción, misma pena, así se llama el principio constitucionalidad de proporcionalidad. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Sí? Alguien podría lanzar otras preguntas. Pero para mí lo más importante de esta sentencia no es que le condenen al señor Allen Berbera. Se la ganó, se la consiguió. Punto. Sin embargo, para mí lo más importante es el principio de que se declara que utilizar redes sociales en un periodo electoral, cuando ya el tiempo de prohibición de propaganda electoral está en curso, es una infracción electoral, cométala quien la cometa. No es que las redes sociales están fuera, solo la prohibición es para radio, prensa y televisión. No, señores. La ley es para todos, y eso es lo que estábamos haciéndonos los locos. Y ahora resulta que el tribunal siente un precedente jurisprudencial definitivo. Es para todos. Y la próxima elección, periodo de veda electoral, guarde su celular y no haga publicidad por nadie. Respete a su prójimo. Me trae tanto a memoria un principio que está en Gálatas, un versículo en la que el apóstol Pablo hablando dice que el cumplimiento pleno de una ley, claro, está hablando de la ley espiritual, pero es por igual el cumplimiento de cualquier ley que se supone que es para el bien común, para eso son las leyes. El cumplimiento pleno de la ley es hacerlo con amor, con respeto. Esto deberíamos aprender para manejar con cuidado. No porque me van a poner la infracción, sino porque de por medio puedo estar afectando una vida que merece amor y respeto de mi parte. No subo la velocidad, no cometo infracciones.
Esto tiene prohibiciones para mucho, pero a propósito de la política ecuatoriana en donde tanto conflicto, lo hemos examinado, ¿verdad? Nos mordemos y nos estamos destruyendo uno y a otro. Esto es lo que aleja a alguna gente muy positiva. Y vean ustedes, para cerrar, lo que dijo Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando alguien, cortesía veraz de esta noticia, cuando alguien le preguntó, ¿querría usted entrar en política? Miren ustedes lo que un hombre eficiente como Francisco Egas dijo. Yo quiero dejar algo distinto en el fútbol ecuatoriano. Y lo comentábamos en algún momento. Ya equipos como el Independiente nos han mostrado un camino. Y creo que ese camino hay que emularlo y hay que agrandarlo. Y es la federación la responsable del fútbol en todo el país. ¿Tiene 4 años para eso? Sí. ¿El segundo periodo son 4 años? Sí, son 4 años. Y yo creo que hoy el fútbol tiene que encaminarse hacia regresar a ver lo social en el país. ¿No tiene es una herramienta muy poderosa el fútbol. Es sobre todo para combatir la adicción a la droga. Violencia, adicción a la droga, buenas prácticas ciudadanas, moral, ética. Ejemplo. ¿Se acordaba? Sí, me acordaba y se lo acabo de mencionar. Fíjese, otra vez. Lo tratamos. Ok. Sí. ¿Qué es eso distinto que ha empezado ya a dejar? Mire, porque después de 5 años, no puede decir estamos en camino. No, ¿Qué es hace unos días usted escuchó del alcalde de Guayaquil hablar de que el Parque Samanes podía ser una opción para alojar un gran proyecto de la federación. Hemos avanzado con el fortalecimiento financiero de la federación, lo cual nos permite en el futuro dedicar fondos a este proyecto, que sigo insistiendo. Cuando yo salga de la federación, quiero haberle dejado al fútbol ecuatoriano en Guayaquil un gran proyecto de formación de fútbol base donde se jueguen o donde estén todos los fines de semana 8 o 9 mil niños jugando, capacitándose, poder capacitar a sus entrenadores en esto que estamos hablando. ¿Y cuando salga de la federación es cuándo? Todavía no lo tengo pensado. Por ahora en el 2027, cuando termine mi periodo. ¿Hay un segundo periodo de reelección? Hay un gris. La FIFA y el fútbol lo permite, la ley del deporte tiene otra. Creo que en el tiempo, y no digo para mi reelección, sino en el tiempo para que no existan problemas como los que hoy hay en Barcelona, se tiene que homologar esa normativa para igualarse a lo que permite FIFA y Conmebol, que son 3 ¿O periodos. tiene en su horizonte hacer carrera en la Conmebol? Ya es vicepresidente. Mire, el fútbol es una pasión y decir nunca no voy a estar o me voy a alejar del fútbol sería mentir, porque... ¿Descarta la política? No me gusta mucho la política. No me gusta porque creo que el sistema se traga las buenas intenciones. ¿Y esta no es peor en la que usted está metido? No, aquí todavía creo que se puede luchar y eso es lo que estoy haciendo, pero creo que en la política en general, como digo, el sistema se termina tragando a los buenos y esa es una tristeza porque además destruye vidas, destruye familias, destruye reputaciones, destruye nombres, buenos nombres, legados, etcétera, etcétera, y creo que eso es difícil. Sueño con un país o soñaría con un país donde la gente de bien pueda hacer política, pero nos estamos alejando cada vez más de eso. La opinión del presidente de la Federación de Fútbol del Ecuador: no quiere entrar en política porque destruye, no construye. Pero le quiero decir algo, don Francisco, querido Francisco. Resulta que cuando usted sueña en que niños se preparen a través del deporte para alejarse de la droga, de las pandillas, usted está haciendo la buena política. Y me recuerda tanto el objetivo de este programa, y con ello cierro, porque no hacemos teologías, hacemos un cristianismo práctico. No seremos candidatos a nada, pero resulta que sí somos unos interventores privilegiados de la mano del Señor Jesucristo para hacer de este un mundo diferente. Y eso se llama la buena política nacional. Hasta la próxima entrega de este su programa.